Engañé a mi esposo con el profesor particular de mi hijo, he arruinado todo. A veces me levanto en mitad de la noche con el corazón latiendo tan fuerte que me cuesta recordar dónde estoy. Me siento en la cama, envuelta en la oscuridad, y tengo que tocar las sábanas, el borde de la mesa de luz, cualquier cosa, para saber que sigo viva, que sigo aquí. Pero también me doy cuenta, con esa lucidez cruda de la madrugada, que el lugar en el que estoy ya no es mi hogar, que ese espacio cálido donde solía dormir junto a mi esposo ahora es otra cosa. Un reflejo roto de lo que alguna vez fue una vida estable. Porque lo traicioné. Porque cometí un error que no tiene justificación ni arreglo. Porque engañé a mi esposo con el profesor particular de nuestro hijo. Y lo hice sin pensar, sin medir, sin frenar a tiempo. Fui yo quien cruzó la línea. Fui yo la que se dejó llevar por una pulsión egoísta, estúpida, ruin. Y ahora vivo con eso. Me llamo Astrid, tengo 35 años, y hasta hace no mucho tiempo tenía lo que cualquier mujer podría considerar una vida plena. Un esposo que me amaba, un hijo al que adorábamos, una casa que construimos juntos con años de esfuerzo y sacrificio. No era una vida perfecta, pero era real. Y la rompí. No sé si algún día podré decir esto en voz alta, no sé si Robin algún día escuchará de mis labios lo que en mi mente no deja de repetirse como un castigo. Por ahora solo puedo escribirlo. Contarlo como quien confiesa en una habitación vacía, esperando que de alguna forma, en medio de tanto dolor, aparezca algo de redención. Yo no era una mujer que creyera en el amor romántico ni en las historias que terminan bien. De hecho, en ese entonces, a mis 22 años, pensaba que el amor era una especie de juego de resistencia, donde ganaba quien menos se comprometía o quien aprendía a fingir mejor. En mi casa nunca hubo muestras genuinas de cariño, ni una pareja como ejemplo. Mis padres se toleraban como socios obligados y sus peleas eran casi la única forma en la que interactuaban. Yo crecí acostumbrada a las ausencias, a los gestos apagados, a no esperar nada de nadie, y por eso, cuando conocí a Robin, me costó creer que una persona así pudiera realmente existir. Trabajaba en una ferretería de barrio, tenía las manos ásperas de tanto cargar cosas, el cuerpo ancho y fuerte de alguien que sabe del esfuerzo físico. Y los ojos pequeños pero llenos de una luz suave que me hacía bajar la mirada cada vez que me hablaba. Nos conocimos por casualidad, o al menos eso creía al principio. Una amiga me lo presentó una noche en una cena improvisada en su casa. Él estaba ahí porque era amigo del hermano mayor de ella, y se sentó justo enfrente mío. Con una cerveza en la mano y esa sonrisa tímida que parecía imposible de fingir. Me preguntó a qué me dedicaba, si vivía sola, y aunque sus preguntas eran simples, su forma de escucharme hizo que bajara la guardia sin darme cuenta. Salimos un par de veces después de eso, a caminar, a tomar algo, y fue tan fácil estar con el que me dio miedo. No me juzgaba, no quería impresionarme, no intentaba llenarme de palabras vacías. Solo estaba ahí, preguntando por mi día, llevándome chocolates, ayudándome a cambiar un foco sin hacerme sentir inútil. Supe que estaba enamorada una tarde en la que me agarró una gripe fuerte y él fue hasta mi casa sin que yo se lo pidiera, con un caldito, pañuelos y una película descargada en su celular porque decía que esa me iba a hacer reír. Fue la primera vez que alguien me cuidó sin querer nada a cambio, sin esperar que yo hiciera algo a cambio. Robin me hizo sentir que por primera vez en mi vida no tenía que ganarme el afecto de nadie, que podía simplemente estar, y eso me conmovió de una forma que no supe procesar en su momento. Me enamoré de su forma de mirar la vida, como si cada cosa tuviera un sentido simple pero profundo, como si el amor fuera eso, aparecer sin hacer ruido, quedarse sin prometer nada grandioso. Construir sin necesidad de aplausos. Nuestra boda no fue un cuento de hadas ni mucho menos una ceremonia de esas que ves en las películas, no hubo anillos carísimos ni invitados de lujo, pero fue nuestra. Nos casamos una tarde de abril, sin demasiada planificación, sin deudas para aparentar ni salones pretenciosos, con lo justo, con amigos y familiares que en verdad eran parte de nuestra historia. Yo llevé un vestido sencillo que me arregló mi hermana, y Robin usó una camisa que ya había usado en otras ocasiones. Pero su forma de mirarme mientras me acercaba al pequeño altar improvisado bajo un árbol del patio fue suficiente para hacerme sentir que estaba dando un paso importante, real, consciente. En ese momento no me importaba el resto. No me importaban los años que podían venir,
los problemas que sabíamos que llegarían, lo único que me importaba era que él estaba ahí. Firme. Con esa mirada de ternura tranquila que me había enamorado desde el principio. Nos fuimos a vivir a un departamento alquilado en las afueras de la ciudad. En una zona algo ruidosa. Pero con vecinos amables y un balcón al que le teníamos más aprecio del que realmente merecía. Robin trabajaba largas horas en un taller mecánico, a veces también hacía changas los fines de semana, y yo trataba de mantenerme activa como podía, colaborando con ventas por internet, tomando encargos de diseño básico. Cuidando niños por las tardes. Nunca nos sobró nada, pero tampoco nos faltó lo esencial. Nos cuidábamos, nos teníamos paciencia, y si bien los días no eran glamorosos, sabíamos que estábamos construyendo una vida. De vez en cuando nos escapábamos al parque, preparábamos café y lo tomábamos en el piso, en medio del living, solo para romper la rutina. Éramos dos personas con ganas de compartir lo cotidiano, de sostenerse mutuamente incluso en los momentos más absurdos. El amor que teníamos no era eufórico ni explosivo, era silencioso y constante, como el goteo de un grifo que no se detiene, como una presencia que no te abandona nunca, aun cuando no estás prestando atención. La noticia del embarazo llegó cuando menos lo esperábamos, y aunque no fue un accidente, tampoco fue algo buscado con urgencia. Estábamos cansados, justos de dinero, tratando de estabilizar nuestros trabajos, pero cuando vi las 2 líneas en la prueba de farmacia, sentí algo parecido al vértigo, y Robin, que no era de emociones exageradas, me abrazó tan fuerte que por un momento se me olvidó el miedo. La gestación no fue sencilla, los malestares me acompañaron casi todo el proceso, mis ánimos eran una montaña rusa, mis hormonas no me dejaban reconocerme, y mientras él trataba de estar presente, de resolver lo económico, yo me iba encerrando en mí misma. A veces discutíamos por cosas mínimas, como la forma en que me preparaba el té o cómo dejaba la ropa, y aunque ambos sabíamos que eran nimiedades, sentíamos que ya no hablábamos el mismo idioma. Sebastián nació una madrugada fría, después de muchas horas de espera. El parto fue doloroso y largo, pero cuando lo escuché llorar por primera vez sentí que el mundo se detenía. Todo lo que había sido mi vida hasta ese momento se redujo a ese instante. Era tan pequeño, tan frágil, tan mío, que lo demás dejó de importar. Robin lloró en silencio, me besó la frente y me dijo que éramos una familia. Yo le creí. Pero con los días y los meses, la realidad volvió con más fuerza que nunca. La falta de sueño se convirtió en norma, los cólicos de Sebastián nos tenían en vilo, los gastos crecían, los pañales, los medicamentos, la ropa que dejaba de servirle cada 2 semanas. Yo había dejado mi trabajo para ocuparme del bebé, y aunque al principio me convencí de que era lo mejor, poco a poco empecé a perderme. Mis días se repetían como un disco rayado, alimentar, dormir, cambiar, calmar. Mi cuerpo no se recuperaba, mis ánimos se quebraban a diario, lloraba escondida en el baño mientras él creía que dormía. Robin, por su parte, volvió a cargar con todo el peso del sustento, trabajaba más de la cuenta, llegaba agotado, apenas cenaba y caía dormido sin preguntarme cómo estaba. Ya no hablábamos como antes, ya no nos buscábamos, ya no había espacio para el amor ni para los detalles que antes nos unían. Éramos una estructura funcional, 2 adultos haciendo lo que podían para sostener una casa, un hijo, una rutina. Sebastián crecía sano, alegre, curioso, pero también absorbía cada gramo de energía que me quedaba. Nunca me quejé en voz alta, pero empecé a resentir ese papel invisible en el que me había convertido. Nadie me preguntaba si necesitaba ayuda, si extrañaba algo, si me sentía sola. Me fui volviendo una sombra de mí misma, cumpliendo todo al pie de la letra, pero sin sentirme viva. Cuando Sebastián cumplió 11 años, empezaron los primeros problemas escolares. No eran graves, pero sí constantes. Las maestras decían que era inteligente, pero que se distraía mucho, que no lograba concentrarse en las materias más estructuradas, sobre todo en matemáticas. Intenté ayudarlo por las tardes, pero yo no tenía ni la paciencia ni la claridad suficiente. Robin lo intentó una vez y terminó gritándole. Sebastián lloró tanto esa noche que me prometí buscar ayuda externa. No quería convertir nuestra casa en un campo de batalla. Fue entonces cuando conocí a Ignacio, recomendado por otra madre del colegio que aseguraba que había salvado a su hijo.
El día en que Ignacio cruzó la puerta de nuestra casa por primera vez no imaginé, ni por un segundo, el papel que llegaría a tener en mi vida. Lo habíamos contratado luego de varias semanas de preocupación por las notas de Sebastián, que a sus 12 años empezaba a mostrar una especie de desconexión con la escuela, especialmente en matemáticas y ciencias. Robin y yo habíamos intentado ayudarlo como podíamos, pero entre su trabajo en la empresa y mis intentos por mantener la casa en equilibrio, la paciencia y la constancia que Sebastián necesitaba se nos escapaban de las manos. Fue Robin quien sugirió lo del profesor particular, y tras buscar recomendaciones y revisar algunos perfiles, llegamos a Ignacio. Tenía 35 años, la misma edad que yo, con una apariencia sobria pero atractiva, de esas personas que no destacan por lo físico a primera vista pero que transmiten una seguridad que te hace escucharlas. Había sido maestro en un colegio durante años, pero ahora trabajaba por su cuenta, atendiendo a alumnos con dificultades de forma personalizada. Desde el principio se llevó bien con Sebastián, algo que me alivió profundamente. El primer día de clase lo recibí con una taza de café mientras le explicaba cómo eran los horarios de mi hijo, qué temas le costaban más, y qué esperábamos de sus sesiones. Ignacio me escuchaba con atención, tomando notas mentales que luego se traducían en explicaciones sencillas para Sebastián y ejercicios que se adaptaban a su ritmo. Me impresionó la rapidez con la que conectaron, cómo lograba motivarlo sin necesidad de levantar la voz o usar castigos. Lo observaba desde la cocina mientras cocinaba, escuchando de fondo las risas suaves que nacían cuando Ignacio hacía alguna analogía graciosa o celebraba algún acierto de Sebastián con una palmada en la espalda. Con el pasar de las semanas, su presencia se volvió habitual en casa. Venía 2 veces por semana, luego empezó a venir 3, porque Sebastián había mejorado tanto que queríamos mantener ese impulso. Yo le abría la puerta, lo hacía pasar, le ofrecía café o té según el día, y a veces conversábamos un poco antes o después de las clases. Al principio eran charlas breves, cotidianas, sobre el clima, el tráfico, las noticias. Después, empezaron a volverse un poco más personales. Ignacio preguntaba por mi día, por lo que me gustaba hacer, por mis estudios de cuando era más joven, por si trabajaba o no. Yo le contaba de mi carrera truncada de diseño gráfico, de cómo lo dejé todo para ser madre, de lo mucho que quería a mi hijo pero también de lo sola que me sentía a veces. No era una soledad dramática, era más bien ese vacío que se forma en los silencios, cuando las rutinas te tragan, cuando Robin llegaba tarde por trabajo, cuando la única voz que escuchaba durante horas era la de Sebastián o la televisión. Ignacio no parecía juzgarme. Me escuchaba con atención, a veces hacía preguntas que me hacían reflexionar, otras veces se limitaba a sentir con esa calma suya tan particular. Su voz era pausada, grave, tenía una manera de hablar que me relajaba, que me hacía sentir presente. Yo sabía que no debía encontrar consuelo en alguien más, pero no podía evitar sentirme agradecida por su empatía. Fue en uno de esos días, una tarde en la que Ignacio se había quedado un poco más porque Sebastián se había dormido después del almuerzo y la sesión se había retrasado, que sentí la primera punzada de algo distinto. Estábamos en la cocina, él de pie tomando un poco de agua y yo sentada en el taburete con los brazos cruzados, hablando de libros. Le comenté que de joven solía escribir, que incluso gané algunos concursos de poesía en la universidad, y que a veces sentía que había perdido partes de mí misma en el camino. Él me miró fijamente, con una expresión seria pero cálida, y dijo algo que no olvidaré, que no se puede perder lo que uno realmente lleva dentro, que si yo lo sentía, entonces seguía ahí, solo adormecido. Me sentí vista. Fue un segundo, nada más, un cruce de miradas que duró más de lo socialmente correcto, un silencio que no fue incómodo sino cargado de algo más. Yo me levanté enseguida, buscando un pretexto para cortar ese momento, pero esa chispa ya estaba encendida. A partir de ahí empecé a esperarlo con una ansiedad que no quería reconocer. Me arreglaba un poco más antes de que llegara, usaba perfumes suaves, me aseguraba de que la casa estuviera limpia y en orden. Me justificaba diciendo que era por respeto, por cortesía, porque era alguien que venía a enseñar a mi hijo. Pero por dentro sabía que algo se estaba gestando. No era amor. No era deseo tampoco. Era un desliz emocional, una necesidad de validación, de sentirme importante, escuchada, interesante para alguien que no me viera solo como madre o esposa. En casa, Robin y yo funcionábamos bien, pero todo era mecánico.
Las charlas giraban en torno a cuentas, colegio, horarios, compras. Las noches eran cortas, los abrazos breves, los besos más costumbre que deseo. Yo no lo culpaba, él trabajaba duro, mantenía todo funcionando, pero la distancia entre nosotros se había vuelto un hábito. Con Ignacio todo era diferente porque no había carga, no había historia, solo presente. Y eso me atrapaba. La tentación no llegó de golpe. Fue apareciendo en los detalles, en cómo se ofrecía a ayudarme a cargar las bolsas del mercado si me veía llegar, en cómo me preguntaba si estaba cansada o si necesitaba ayuda con algo. En cómo recordaba cosas que le había contado días atrás. En una ocasión me recomendó un libro de una autora que amaba cuando era joven, y cuando lo trajo, tenía una dedicatoria escrita a mano que decía que lo que uno ama no se olvida, solo se esconde. Lo leí esa noche con el corazón latiendo demasiado rápido. Y por primera vez en mucho tiempo, soñé con alguien que no era mi esposo. No había sucedido nada aún, ni una caricia, ni un gesto inapropiado, pero la grieta ya existía dentro de mí. Aún me repetía que no haría nada, que no pondría en riesgo lo que tenía, que era solo una fantasía interna, un juego en mi cabeza para sentirme viva. Pero también sabía que no se puede jugar al borde del abismo sin correr el riesgo de caer. Y yo ya estaba caminando muy cerca del borde. El verdadero punto de inflexión llegó 2 semanas después. Fue un día nublado, gris, como si el clima anticipara lo que estaba por pasar. Robin había tenido que salir temprano, Sebastián estaba con gripe y no tenía clase ese día, pero Ignacio había insistido en pasar de todos modos para dejarle algunos ejercicios y asegurarse de que no se atrasara. Le dije que no hacía falta, pero él vino igual. Llegó con una bolsa con caramelos de menta, un cuadernillo impreso con ejercicios adaptados, y una calidez en la mirada que me hizo temblar sin saber por qué. Sebastián estaba dormido cuando Ignacio llegó, así que se sentó conmigo en la sala a explicarme qué ejercicios debía hacer y cómo podía ayudarlo. Yo trataba de concentrarme en lo que me decía, pero su voz me envolvía como una bruma, y cada gesto, cada sonrisa leve, me parecía más íntima de lo que debía ser. Le agradecí por su dedicación, por tomarse el tiempo de venir aun cuando no era necesario. Él me dijo que lo hacía con gusto, que no era solo un trabajo, que había pocas casas en las que se sintiera tan bien recibido como en la mía. Me preguntó cómo estaba yo, cómo me sentía con tantas cosas sobre los hombros, con un hijo, una casa, y un marido que muchas veces parecía más ausente que presente. Fue entonces cuando le hablé de lo invisible que me sentía a veces, de lo agotador que era cuidar de todos y no tener espacio para mí, de lo sola que estaba incluso rodeada de gente. Ignacio no dijo nada al principio. Se quedó en silencio, observándome. Luego, con un gesto lento, puso su mano sobre la mía. No fue un gesto torpe ni invasivo. Fue una caricia leve, apenas un roce, pero suficiente para que mi respiración se cortara. Pude haberme apartado. Pude haberle pedido que se fuera. Pero no lo hice. Me quedé inmóvil, mirándolo, sintiendo cómo ese contacto mínimo atravesaba todas mis defensas. Él se inclinó un poco más, muy despacio, como si me diera tiempo para detenerlo. Yo no me moví. Cuando sus labios rozaron los míos, el mundo se volvió silencio. Fue un beso breve, contenido, pero real. Un beso que no debería haber ocurrido, que traicionaba todo lo que yo era, todo lo que había construido durante años. Nos separamos en silencio. No hubo palabras. Solo respiraciones rápidas, miradas bajas, y el peso de la culpa que llegó apenas un segundo después. Ignacio se disculpó en voz baja, dijo que no sabía por qué lo había hecho, que se había dejado llevar, que no era correcto. Yo asentí sin poder hablar, con el corazón palpitando como si se me fuera a salir del pecho. Le pedí que se fuera. Lo hizo, sin discutir, con los ojos cargados de una mezcla de confusión y arrepentimiento. Me quedé sola en la sala, sin poder moverme, sin saber qué pensar. Durante horas me odié. Me miré al espejo y no me reconocí. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Qué pasaría si Robin lo descubría? ¿Qué pensaría Sebastián si alguna vez supiera que su madre besó al profesor que él tanto admiraba? Me bañé 2 veces ese día, como si pudiera borrar de mi piel lo que había pasado, como si el agua pudiera limpiar la traición que ya se había instalado dentro de mí.
Esa noche no pude dormir. Robin llamó para decir que volvería tarde. Su voz sonaba cansada, pero dulce. Me preguntó cómo estaba Sebastián, si necesitaba algo. Yo respondí en automático. No podía soportar escucharlo sin sentir que era la peor persona del mundo. Al colgar, me senté en la oscuridad del living, abrazando mis rodillas, y lloré. No por el beso. Lloré por lo que había permitido que creciera en mi interior, por todo lo que había ignorado, por no haber hablado, por no haber buscado soluciones antes de buscar emociones ajenas. Pero en lugar de alejarme de Ignacio, en lugar de cortar todo de raíz, cometí el peor error de todos. Al día siguiente, cuando me escribió para preguntarme si Sebastián estaba mejor y si podía pasar más tarde, yo le respondí que sí. Y con eso sellé mi caída. Robin había salido del trabajo antes de lo previsto. Yo no lo sabía. Yo estaba en la cocina preparando un té, como solía hacer durante sus clases. Nada fuera de lo común, hasta que Ignacio se acercó en un instante de descanso para decirme que Sebastián se había ido a dormir, que quizás era por el cambio de clima o por algo emocional. Hablamos en voz baja, muy cerca, con ese tono íntimo que nunca debería haber existido entre nosotros. Fue un segundo, solo un segundo, en el que él me tomó la mano como para consolarme, como para recordarme que no estaba sola, y ese gesto, simple pero cargado de todo lo no dicho, coincidió con el sonido de la puerta abriéndose de golpe. Robin estaba ahí. En el marco de la puerta. Su rostro desencajado. No hubo espacio para explicaciones, para dudas, para inventar una mentira rápida. Sus ojos lo dijeron todo. Vio nuestras manos, vio nuestros cuerpos cerca, escuchó nuestros silencios, y entendió sin que nadie le dijera nada. Se quedó unos segundos paralizado, como si el mundo se le hubiese resquebrajado de repente, y luego estalló. No gritó palabras claras al principio, solo una mezcla de rabia, dolor y traición transformada en sonido. Gritó mi nombre, gritó el de Ignacio, exigió saber desde cuándo, qué habíamos hecho, cuántas veces, cómo pude hacerle eso a él, a Sebastián. Ignacio intentó hablar, pero Robin le pidió que se fuera de inmediato, le gritó que no volviera nunca más a poner un pie en su casa, que se fuera antes de que hiciera una locura. Ignacio se fue, con la cabeza gacha, derrotado, como un niño expulsado del aula. Yo me quedé inmóvil, sin saber qué decir, sin poder llorar siquiera. Robin me miró una última vez, con una mezcla de asco y tristeza tan profunda que me dejó sin aliento, y luego tomó sus llaves, su chaqueta, y se fue. Así, sin darme la oportunidad de decir una palabra. Solo escuché cómo la puerta se cerraba con un golpe seco detrás de él. Me desplomé en el suelo. Lloré durante horas. Lloré como nunca había llorado en mi vida. No había vuelta atrás. El daño ya estaba hecho. La traición ya estaba consumada. En una sola escena había perdido a mi esposo, mi dignidad, y todo lo que creía haber construido en 20 años. Al día siguiente Ignacio envió un mensaje diciendo que no dará más clases a mi hijo, que lo mejor era poner tierra de por medio, que lamentaba todo, que no era un mal hombre. Solo alguien que se dejó llevar por una emoción equivocada. Le respondí que no se preocupara, que ya no tenía sentido buscar redención entre los dos. Robin no volvió a casa esa semana. Me envió un mensaje breve pidiéndome que no le dijera nada a Sebastián todavía, que no era momento para lastimarlo más, que él era solo un niño y que no debía cargar con culpas que no eran suyas. Dijo que lo hablaríamos más adelante, cuando tuviera edad suficiente para entender, quizá a los 16, cuando pudiera enfrentar las cosas con otra mirada. Yo asentí, como si pudiera oírme. Desde entonces vivo en una casa que ya no se siente como hogar, en una rutina donde cada gesto cotidiano me recuerda lo que perdí. A veces me siento frente a la ventana solo a esperar que algo cambie, pero sé que hay heridas que no se cierran con el tiempo.